Hola, buenas tardes. En este video, la doctora Macarena González Chávez, docente de bioquímica, y quien les habla, Silvia Coria, docente de la cátedra de histología y embriología, vamos a contarles cuál es la estructura histológica y bioquímica del cemento, cómo se forma y cómo se mineraliza. ¿Cómo fue el descubrimiento del cemento dental? Antiguamente se consideraba a los dientes estructuralmente formados por marfil o hueso dentario cubierto por esmalte a nivel de la corona, pero se desconocía la existencia de este tercer tejido mineralizado que conocemos hoy como cemento dental. Hacia fines de 1600, Malpighi, uno de los primeros investigadores que descubre la existencia de este tercer tejido y lo denomina sustancia tartaria. Posteriormente, Tenon también lo encuentra a nivel de los dientes de animal, que es donde se hacían las investigaciones, y lo denomina cortical ósea. Es recién Cuvier, unos años después, que lo va a denominar por primera vez cemento dental. Con la aparición del microscopio compuesto, Purkinje y sus colaboradores pudieron observar la existencia de este tercer tejido a nivel de dientes humanos. El avance de la tecnología en los años subsiguientes permitió comprender la ultraestructura del cemento, conocer su composición, desarrollo, fisiología, lo cual permitió avanzar mucho en el tratamiento de enfermedades y en la regeneración del tejido. En esta diapositiva estamos viendo la organización del germen dental. Vemos que está formado por un órgano del esmalte, una papila dentaria y un saco dental, y cómo a partir de los cementoblastos se formará el cemento, que es un tejido dentario muy importante que recubre la raíz de las piezas dentarias. Como ya vimos en su momento, a partir del órgano del esmalte se forma una estructura muy particular que va a ser importante en este seminario. A partir del epitelio dental externo y del epitelio dental interno se formará la vaina radicular de Herwitz, que va a inducir la formación de los tejidos radiculares, entre ellos el cemento que vamos a ver hoy. Hablemos ahora de las características generales, histológicas y bioquímicas del cemento. Anatómicamente, el cemento se ubica cubriendo la dentina radicular. Histológicamente, lo clasificamos como un tejido conectivo especializado, mineralizado, de origen ectomesenquimático. Recordemos que se origina a partir del saco dentario. Este tejido crece por aposición, es avascular y no está inervado. Un dato importante es que no tiene capacidad remodeladora. Respecto de las características bioquímicas generales, vamos a decir que el cemento es blanco nacarado, más oscuro y opaco que el esmalte, tiene una dureza menor que la dentina y el esmalte, ya que está mineralizado en un 50%. En su matriz extracelular contiene colágeno, glucosaminoglucanos, proteoglucanos e hidroxiapatita. Es permeable, pero menos permeable que la dentina. En cuanto a la radioopacidad, es similar a la del hueso compacto. En esta diapositiva estamos viendo la ubicación de los tejidos dentarios. Vemos por un lado un esquema de un diente in situ y del lado derecho de la pantalla estamos viendo una microfotografía de un molar de rata preparado con la técnica histológica de descalcificación, que ustedes ya conocen, y coloreado con hematoxilina eosina. Recordemos que es la coloración de rutina. Primero estamos viendo el esmalte y notamos que no estamos señalando nada del lado de la microfotografía. Eso es porque está ausente. ¿Y por qué no se ve? Lo van a estudiar más adelante cuando vean esmalte, pero les puedo adelantar
que el esmalte es un tejido dentario altamente mineralizado y que, por ende, tiene una escasa matriz orgánica. Eso hace que se pierda en el proceso de descalcificación. Debajo del esmalte encontramos la dentina, en este caso la dentina coronaria, y en esta porción de la raíz encontramos la dentina radicular. En la microfotografía podemos señalar que esta es la dentina coronaria. Fíjense cómo incluso hay proyecciones hacia lo que serían las cúspides de la pieza dentaria. Y esta porción corresponde a la dentina radicular. Internamente observamos la pulpa coronaria. Fíjense que también tenemos acá los cuernos pulpares que acompañan las cúspides de la pieza, y en este caso serían estos. Fíjense cómo los cuernos pulpares son proyecciones bastante importantes dentro de la pieza. Y esta es la pulpa radicular, que corresponden a este sector en el esquema del diente in situ. Por fuera de la dentina radicular, en este sector acá representado con esta línea blanca, tenemos el cemento. El cemento. En la microfotografía corresponde a esta banda muy finita, basófila, y acá vemos que se engrosa. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver que hay dos tipos de cemento que se forman en dos momentos diferentes, pero lo vamos a ver más adelante. Pero decimos que todo esto es cemento. Tiene entonces ubicación externa a la pieza, es lo que recubre la raíz. En esta diapositiva lo que estamos viendo es la relación amelocementaria, es decir, la zona de unión del esmalte y el cemento. Para ubicarnos vamos a mirar este pequeño esquema del diente in situ y vemos dónde nos ubicamos. Aquí. Estas fotografías corresponden a preparados realizados con la técnica de desgaste y coloreados posteriormente de modo digital. Vemos aquí la dentina, el cemento y el esmalte. Y esta es la zona que nos interesa. Vemos en este caso, al que denominamos caso A, que el cemento se superpone ligeramente sobre el esmalte. Corresponde a lo que vemos aquí en este esquemita, a la superposición. Vemos que el cemento se superpone al esmalte. Hay una superposición que en la fotografía se ve claramente. Si vamos al caso C, podemos ver que el cemento termina exactamente borde a borde con el esmalte, es decir, que no hay superposición. Es el caso C, termina borde a borde. Este es un caso interesante porque en este caso el cemento, que corresponde a este sector, y el esmalte, que corresponde a este, no se unen, sino que dejan un espacio de dentina expuesta. Corresponde a lo que acá vemos en el esquemita, donde vemos un espacio que no está cubierto ni por esmalte ni por cemento. Estas relaciones a futuro van a tener relevancia clínica, por eso se las estamos mostrando en este momento. En esta diapositiva estamos viendo el proceso de formación del cemento, es decir, la cementogénesis. En esta microfotografía ustedes podrán identificar un estadio del germen dental que es el de tejidos mineralizados. Acá estamos señalando el saco dental
ustedes ya saben que a partir del saco dental obtendremos 3 tejidos: el cemento, que es el tejido que nos convoca hoy, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Estos 3 van a conformar el periodonto de inserción, que será muy importante y que será abordado en otro seminario. Pasando específicamente a un resumen de lo que es la cementogénesis, podemos decir que las células mesenquimáticas presentes en el saco dental se van a diferenciar en cementoblastos, que son las células que van a realizar la síntesis y secreción del cementoide, que no es más que la matriz extracelular no mineralizada del cemento, que luego de un proceso de mineralización, que veremos más adelante, nos dará origen al cemento. Veamos ahora las etapas de la cementogénesis con un poco más de detalle. Vamos a ver, en este caso, una estructura que va a ser clave en este proceso, y va a ser la vaina radicular de Herwig. La mencionamos antes cuando vimos el mapa conceptual de germen dental y dijimos que estaba formado por la unión del epitelio dental interno y el epitelio dental externo. En esta microfotografía se observa en esta zona. Esto corresponde a una de las asas de la vaina radicular de Herwig. En este esquema podemos observar entonces que lo que va a ocurrir es una proliferación de esta vaina radicular desde la zona cervical hacia la futura zona apical. Por inducción de esta vaina radicular, las células mesenquimáticas de la papila dental se van a diferenciar a odontoblastos, que van a secretar una predentina. Esta predentina va a mineralizarse, dando lugar a la dentina. Esta dentina está acá representada por esta franja de color mostaza. En esta fotografía podemos ver la vaina radicular de Herwig, en particular la que correspondería al epitelio dental interno. Esta zona que estoy marcando corresponde a la predentina y estos son pequeños fragmentos de odontoblastos. En una cuarta etapa de este proceso de cementogénesis, lo que vemos es la fragmentación o disgregación de la vaina radicular de Herwig, como se ve en esta parte de la imagen. Recordemos que la vaina radicular no se diferencia en los tejidos radiculares, sino que solamente guía este proceso. En la diapositiva anterior mencionamos que debido a la mineralización de la dentina se interrumpía la nutrición desde la papina a la vaina radicular de Herwig, promoviendo su fragmentación. Este mismo hecho provoca la interrupción de la lámina basal, que está ubicada entre los epitelios dental interno y externo, de modo que puede perderse por completo o fragmentarse. Tanto la vaina radicular, que está fragmentada, como la lámina basal pueden persistir en unas estructuras que reciben el nombre de restos epiteliales de Malassez, que vamos a ver con más detalle en la próxima diapositiva. Las células mesenquimáticas provenientes del saco dental se van a diferenciar en cementoblastos, que van a iniciar la formación y síntesis de cementoide. Más adelante, este cementoide se va a mineralizar formando el cemento. A medida que la vaina va progresando hacia apical,
nuevos cementoblastos se diferencian a partir de las células mesenquimáticas del saco dental y secretarán cementoide que será mineralizado. Durante este proceso van a quedar incluidas fibras colágenas extrínsecas que provienen del ligamento periodontal que está en formación. Estas fibras son sintetizadas por los fibroblastos presentes en el ligamento periodontal y reciben el nombre de extrínsecas porque son externas al cemento. Provienen en este caso del ligamento periodontal. Vamos a ver más adelante que hay otras fibras colágenas que llamamos intrínsecas que van a ser sintetizadas por las células del cemento. Noten cómo en este proceso de cementogénesis necesitamos de la presencia de dentina para desencadenar la diferenciación de los cementoblastos a partir de las células mesenquimáticas del saco dental. Esto que acabo de explicar podemos verlo tanto en este esquema, que es muy sencillo, como en este otro esquema, que es un poco más complejo, pero que está relatando básicamente lo mismo. Nótense como acá tenemos la vaina radicular de Herdwig, en este sector los odontoblastos que van secretando predentina, luego se mineraliza y da dentina, y acá tenemos los cementoblastos que secretan primero el cementoide que después se va a ir mineralizando a cemento. Lo mismo podemos observar en esta microfotografía. Los restos epiteliales de Malassez provienen de la fragmentación de la vaina radicular de Herdwig. Recordemos que esta estructura, la vaina radicular, es una estructura transitoria que guía e induce la formación de los tejidos radiculares. Los restos epiteliales de Malassez se observan en el ligamento periodontal muy cercanos al cemento. Son grupos pequeños de células rodeados de membrana basal y con una relación núcleo-citoplasma alta, es decir, que el núcleo ocupa la mayor parte del citoplasma. Pueden tener entre sí desmosomas y algunos tonofilamentos. El núcleo es irregular, con una heterocromatina intensamente teñida, como lo vemos en esta imagen, que es una microfotografía de una microscopía electrónica de transmisión. Lo que estamos viendo acá son básicamente un grupo de 2 células rodeados de membrana basal, y lo que tenemos alrededor son fibras de colágeno cortadas en diferentes direcciones. Podemos decir que los restos epiteliales de Malassez son más que meros restos vestigiales productos de la cementogénesis, ya que parecen desempeñar un papel importante en el funcionamiento normal del ligamento periodontal. Si bien la función de estos restos no está bien definida, muchos estudios in vitro demostraron que tienen importantes funciones en el mantenimiento del ancho periodontal, que participa en la homeostasis del ligamento periodontal adulto y que podría intervenir en la reparación del cemento y el esmalte. Además, participan en la degradación del colágeno mediante la secreción de proteinasas y colagenasas. Y si bien no es estrictamente una función, participan en la formación de quistes. Estos quistes van a tener para ustedes relevancia clínica en futuras materias. En este mapa conceptual vamos a analizar la estructura del cemento. Como ya dijimos, es un tejido conectivo especializado, mineralizado y, como todo tejido, está compuesto por células y matriz extracelular. Entre las células ya mencionamos anteriormente a los cementoblastos, que son las células encargadas de sintetizar la matriz extracelular orgánica. Vamos a mencionar a los cementocitos, otras células muy importantes de este tejido, y a unas células que están presentes de modo ocasional. Son los
odontoclastos. Estas células están presentes únicamente en estadios patológicos o en normalidad en momentos de recambio dentario. En la matriz extracelular vamos a encontrar dos componentes, el componente orgánico y el componente inorgánico. Entre la sustancia fibrilar, el componente fibrilar del componente orgánico, vamos a encontrar básicamente fibras de colágeno de tipo 1 y fibras de colágeno de tipo 3, también llamadas fibras reticulares. La sustancia amorfa contiene proteoglicanos, glicosaminoglicanos y glicoproteínas. En cuanto al componente inorgánico, consta de fosfato de calcio, bajo la forma de hidroxiapatita, y otras sales. Sobre el detalle de estos elementos vamos a hablar más adelante cuando la docente de bioquímica se explaye en este tema. En esta diapositiva vamos a ver las características histológicas de los dos tipos celulares presentes. Por un lado, el cementoblasto, que es la célula que sintetiza el cementoide, y por otro lado, el cementocito, que es la célula que va a quedar atrapada en esta matriz extracelular alojada en una laguna. Por un lado, tenemos entonces el cementoblasto, que presenta dos estados morfológicos diferentes. Cuando es activo, es decir, que sintetiza activamente este cementoide, vamos a poder apreciar una célula cúbica, como vemos en este esquema, y como lo estamos viendo también en esta microfotografía de una microscopía electrónica de transmisión, con un núcleo esférico, un núcleo prominente, y el citoplasma es más bien basófilo. Eso es típico de aquellas células que tienen muy desarrolladas las organelas de síntesis. Cuando el cementoblasto es inactivo, la célula se aplana y el núcleo se vuelve heterocromático. Bueno, vemos acá entonces el cementoide en este esquema en color grisáceo, que corresponde a la fotografía electrónica a este sector. Y acá vemos el cemento, lo mismo que aquí, que corresponde entonces a esa matriz mineralizada. En cuanto a las características del cementocito, vamos a decir que es una célula ovoidea, alojada en una laguna, como mencionamos antes, y el núcleo va a ser pequeño y también ovoideo. Va a presentar numerosas prolongaciones, algunas de las cuales pueden estar ramificadas. Estas prolongaciones se van a dirigir preferentemente hacia el ligamento periodontal. En este esquema podemos ver esta ramificación, este principio de ramificación, que también vemos en esta microfotografía de una microscopía electrónica de transmisión. Vemos acá la matriz calcificada en este esquema. Y en esta fotografía de una microscopía electrónica de barrido, podemos ver la forma ovoidea, como habíamos mencionado antes, del cementocito y las prolongaciones que básicamente están en una cara de esta célula. Dijimos ya que in situ se dirigen hacia el ligamento periodontal. En esta diapositiva estamos viendo un esquema de la porción radicular de una pieza dentaria donde observamos la dentina, la zona granular de Thomes, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. En la superficie de este cemento estamos viendo los cementoblastos. Recordemos que los cementoblastos son los que van a sintetizar el cementoide en este sector.
Vemos claramente que acá tenemos un sector de cemento sin cementocitos incluidos en la matriz y otro sector donde sí están incluidos. Vamos a ver más adelante que a este sector sin cementocitos incluidos lo vamos a llamar cemento acelular, mientras que a este otro lo llamaremos cemento celular. En esta fotografía electrónica de transmisión estamos viendo un cementocito ovoideo con un núcleo ovalado ocupando gran parte de ese citoplasma y vemos también los procesos celulares que se dirigen hacia el ligamento periodontal desde donde van a recibir nutrición. En la periferia estamos viendo parte de un cementoblasto y cementoide. En esta otra fotografía, correspondiente a un preparado por desgaste, vemos claramente los canalículos donde se alojan los procesos celulares. En estas imágenes estamos viendo el cemento que llamamos acelular. Fíjense que no vemos cementocitos incluidos en la matriz extracelular. Tanto en la fotografía de un preparado por desgaste como en esta otra fotografía preparada por descalcificación, estamos viendo las líneas incrementales del cemento. Recordemos que la cementogénesis tiene una actividad cíclica que se pone en evidencia por la presencia de estas líneas incrementales que marcan tanto el crecimiento aposicional del cemento como los periodos de reposo en este proceso. En esta fotografía electrónica de barrido estamos viendo la superficie del cemento y la zona de inserción de las fibras perforantes o fibras extrínsecas que veremos un poquito más adelante. Podemos notar que estas fibras están más mineralizadas en la periferia que en el centro de la fibra. Por otro lado, mencionamos que la conexión cemento-dentinaria es muy firme y si bien ambos tejidos son bien diferentes, a veces no resulta sencillo precisar el límite concreto entre ambos. En algunas piezas dentarias, como los molares y premolares definitivos, algunos autores observan una estructura hialina y amorfa que separa cemento de dentina y la denominan capa hialina de Hopewell-Smith. Esta capa está compuesta por un material amorfo con fibras delgadas orientadas al azar, originadas durante el reemplazo de la lámina basal de la vaina de Herbert disgregada durante el proceso de cementogénesis. Algunos autores llaman a esta capa hialina cemento intermedio porque creen que correspondería al primer cementoide mineralizado. En esta imagen lo que estamos viendo es aquí el cemento, aquí la dentina, acá estamos viendo la zona granular de Thomes y esta porción, esta capa hialina, fíjense, continua, correspondería a la capa hialina de Hopewell-Smith. ¿Cómo es la composición química de la matriz extracelular? La matriz extracelular del cemento contiene aproximadamente entre un 46 a 50% de materia inorgánica, de un 22 a un 20% de materia orgánica y de un 32 a un 30% de agua. Dentro de los componentes inorgánicos encontramos principalmente fosfato de calcio bajo la forma de hidroxiapatita, que es esto que pueden ustedes ver acá, pero se los voy a señalar. Ahí está, muy bien. Luego, en proporción le sigue el carbonato de calcio y oligoelementos como el sodio, potasio, hierro, entre otros. Cabe aclarar que esa hidroxiapatita es biológica,
Sí, recuerden que la que predomina es la biológica y no la estequiométrica. Muy bien. Respecto del componente orgánico, va a estar constituido por un lado, fibras colágenas, que son integradas por colágeno tipo 1 principalmente, y por otro lado, por sustancia fundamental, que está constituida por proteoglicanos, glicosaminoglicanos y glicoproteínas. Vamos a comenzar por el componente orgánico dentro de la matriz extracelular. Como pudieron ver en la diapositiva anterior, los compuestos orgánicos se separan en componente fibrilar y sustancia fundamental. Vamos a comenzar por el componente fibrilar. El componente fibrilar está constituido por colágeno. Como pudieron ver en la clase de colágeno, existen varios tipos de colágeno. En el cemento, el colágeno que predomina es el de tipo 1, constituyendo el 90% de la fracción proteica de este tejido, y desempeña un papel estructural durante el proceso de biomineralización. Si bien no es un agente nucleador, permite la deposición de iones para la nucleación de hidroxiapatita, que se convierte sucesivamente esa hidroxiapatita en cristales de apatita intrafibrilar. También está presente el colágeno tipo 3, pero en mucho menor proporción, y se va a encontrar recubriendo los filamentos de colágeno tipo 1. Ambos tipos de colágeno son fibrilares. Las fibras de colágeno de la matriz del cemento se van a clasificar en dos tipos dependiente de su origen. Vamos a hablar de fibras intrínsecas y fibras extrínsecas. Las fibras intrínsecas son aquellas formadas por los cementoblastos, mientras que las extrínsecas son las formadas por los fibroblastos y constituyen las fibras del ligamento periodontal, y son las que se van a ir incorporando dentro del cemento cuando se está formando, y este se va a ir depositando alrededor de las mismas. Además, ambos tipos de fibras se diferencian en su disposición espacial. Mientras que las fibras intrínsecas se disponen paralelas a la superficie dentaria, las fibras extrínsecas se ubican perpendiculares a la superficie dentaria. ¿Qué tipo de colágeno vamos a encontrar en ambos tipos de fibras? En las fibras intrínsecas se encuentra colágeno tipo 1 y tipo 3, recuerden que el tipo 3 siempre en menor cantidad, y en las fibras extrínsecas solamente vamos a encontrar el colágeno de tipo 1. Recuerden que estas fibras las llamamos fibras de Sharpey. En esta imagen se puede observar a través de un esquema cómo es la distribución de las fibras de colágeno. Se ve claramente cómo un cementoblasto va secretando las fibras de colágeno, dando origen a las fibras intrínsecas, que es lo que ustedes ven a la izquierda marcado en verde. Y en rojo, fíjense a la derecha, van a ver las fibras extrínsecas que quedan rodeadas por las fibras intrínsecas. Estas fibras extrínsecas son las que conforman el ligamento periodontal y se insertan, ¿sí? Y van a ser rodeadas por las fibras intrínsecas. Y recuerden que estas fibras extrínsecas son sintetizadas por los fibroblastos. Miren esa imagen que ustedes ven ahí. En el centro vemos una célula que es el cementoblasto. Fíjense la forma que tiene. Va a desarrollar como un aspecto de alas o placas que rodean a las fibras extrínsecas, que son las principales. Y luego, más hacia abajo de esas placas, fíjense que se ven esas formaciones tubulares que son como dedos. Y de ahí es donde van a nacer las fibras intrínsecas. Además del componente fibrilar, la matriz extracelular orgánica contiene la sustancia fundamental, que está compuesta por proteínas no colagenosas, fibroproteínas, proteínas de la matriz, que constituyen el 10% restante de esas proteínas del tejido, proteoglicanos y glucosaminoglucanos. ¿Cuáles van a ser estas proteínas no colagenosas y por qué es importante conocerlas?
Veamos la estructura y función de las fosfoproteínas. Como su nombre lo indica, estas proteínas son ricas en aminoácidos fosforilados. Acuérdense que los grupos fosfóricos le otorgan carga negativa a las proteínas. Dentro de este grupo vamos a encontrar a la cialoproteína, que es una glucoproteína muy ramificada que contiene en su estructura el monosacárido ácido denominado ácido ciálico y además es rica en otros aminoácidos ácidos. También está la osteopontina, que es una proteína rica en aminoácidos asparticos. La presencia de estos grupos ácidos, como el fosfórico nombrado, ciálico, carboxílico, le van a conferir carga eléctrica negativa, permitiendo de esta manera unir calcio en la superficie mineralizada. Estas fosfoproteínas van a cumplir varias funciones durante la cementogénesis. Por un lado, participan en el proceso de diferenciación de las células progenitoras de cementoblasto en cementoblastos. Por otro lado, participan en el relleno de los espacios que se originan durante el ensamblaje del colágeno, permitiendo de esta manera la precipitación de la sustancia mineral entre las fibras de colágeno altamente organizadas. Por otro lado, también participan en la regulación de la nucleación y también en el crecimiento cristalino. Otras proteínas no colagenosas son las que pertenecen al grupo de las proteínas GLA, que se llaman así porque contienen en su composición ácido gamma carboxiglutámico. Y este residuo GLA está cargado negativamente y le permite interaccionar con el calcio y con la apatita, tanto en el cemento celular como en el cemento acelular. Esto es importante y se los digo ahora. En un rato vamos a ver que el cemento se divide, o se clasifica, mejor dicho, en dos tipos, pero es importante que recuerden esto, la participación de estas proteínas en ambos tipos de cemento. Bueno, dentro de este grupo de las proteínas GLA tenemos la osteocalcina y la proteína GLA de la matriz. Ambas proteínas son reguladoras negativas de la mineralización. La explicación de por qué se acumula la proteína GLA en el cemento acelular y en la superficie externa del cemento celular sería para evitar la hipercalcificación de la superficie del cemento. La osteopontina puede unirse a la hidroxiapatita y al colágeno y participa en el proceso de cementogénesis, actuando como un regulador negativo al prevenir, en lugar de promover, la mineralización de la matriz. Estas proteínas no colagenosas son reguladoras de la cementogénesis, pero en sentido negativo. Como ya mencioné anteriormente, la sustancia fundamental también está integrada por proteoglicanos. Recuerden que esta estructura la habíamos visto en la clase de colágeno. Se sabe que los proteoglicanos interactúan específicamente con colágeno en una variedad de tejidos y que en el cemento son componentes integrales de la matriz de unión al sustrato celular y median la unión entre el cemento viejo y el recién formado, creando así las líneas incrementales del cemento. El contenido de proteoglicanos de los tejidos mineralizados es relativamente bajo e inhibiría la mineralización del colágeno al ocupar lugares estratégicos normalmente destinados a ser rellenados con hidroxiapatita. En el cemento está presente el proteoglicano versicano, que es el que se encuentra en mayor cantidad, y otros proteoglicanos como la decorina y el biglicano, entre otros. Por otro lado tenemos glucosaminoglucanos. Recuerden que la estructura también ya la vimos en la clase de colágeno. Los principales glucosaminoglucanos que están presentes en el cemento humano son el queratán sulfato, el ácido hialurónico, el dermatán sulfato y el coindroitín sulfato.
El porcentaje de GAG es alto en los tejidos que están sometidos a fuerzas compresivas, como en este caso el cemento. Entre los glicosaminoglicanos presentes, el queratansulfato es uno de los componentes principales y va a sufrir una digestión enzimática, dando origen a dos proteínas centrales, el lumican y la fibromodulina. Estas proteínas se localizan predominantemente en cemento no mineralizado, o sea, lo que se llama el precemento o cementoide, y en las áreas rodeando a los cementocitos, el pericementocito. Y esto sugiere que desempeñan funciones reguladoras importantes durante el proceso de mineralización. En la imagen podemos observar en la porción central varios ejemplos de GAG. Ahí le voy a señalizar. Acá está en amarillito. Acá tenemos un GAG. Acá tenemos otro. Y si ampliamos la imagen, que es esto que vemos acá, ¿sí? A la derecha podemos ver en azul y en verde, a modo esquemático, ejemplos diversos de glucosaminoglucanos, como para que recuerden la estructura. Dentro de la matriz extracelular también encontramos compuestos inorgánicos, que recuerden que aproximadamente es un 50% del total de la composición química. El principal componente inorgánico, como ya les nombramos anteriormente, es el fosfato de calcio, bajo la forma de hidroxiapatita. El mismo se va a disponer en forma cristalina y va a estar alojado entre las fibras de colágeno. Los cristales que forman parte del cemento son de menor tamaño que los del esmalte y la dentina. Esto es muy importante de recordar, ya que más adelante, cuando estudiemos el proceso de pérdida mineral de la pieza dentaria, una de las razones por las que se pierde más rápidamente en el cemento es por el menor tamaño de sus cristales, ya que al ser menor proveen una mayor superficie de ataque a los mismos. La disposición que tienen los cristales de hidroxiapatita en el cemento es similar a la del tejido óseo y se alojan tanto dentro de la fibra como entre ellas. Al microscopio electrónico se presentan como trazos densos, alargados, finos y paralelos al eje longitudinal de la fibra colágeno. Estos cristales son más delgados en la superficie y aumentan de tamaño hacia las capas más profundas del cemento. Además de cristales de apatita biológica, también posee fosfato de calcio amorfo.